Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa más de debate. Empezamos la semana, obviamente, con el tema que la semana pasada estuvo muy fuerte, que es el tema de la solicitud del gobierno, del presidente Funes, por la aprobación de 800 millones en bonos y también de una reforma fiscal que ya están ambos proyectos en la Asamblea Legislativa. Para hablar de este tema, en general, digamos, la situación del país, cómo está recibiendo el próximo gobierno, lo que necesita el próximo gobierno para poder funcionar, es que vamos a conversar con dos miembros de la Comisión de la Comisión Legislativa de Hacienda en la Asamblea Legislativa, por supuesto. Me refiero a la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea, Lorena Peña, buenas noches, y además diputada del FMLN, por supuesto. Buenas noches, Nacho, buenas noches, Milena, un gusto estar con ustedes esta noche. Y Milena Calderón, diputada Arena y secretaria de la Comisión de Hacienda de la Asamblea. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Lorena, y al público televidente. Un gusto poder compartir esta noche. Gracias, Milena. Y ambas llevan bastante tiempo en la Comisión de Hacienda, por lo tanto, sí, es uno de los temas, digamos, 4 años. 4 años. Voy a darle la oportunidad a Lorena a que nos pueda explicar, ¿ya? En qué consiste lo que llaman algunos paquetes, ya he llegado a la Asamblea Legislativa, esto porque básicamente estamos hablando de una emisión de bonos de 800 millones para pagar letes, otra de 350 millones para cubrir unos bonos que fueron autorizados en la época del presidente Saca, aparte de esta reforma fiscal que tiene básicamente 3 componentes: un impuesto a las propiedades suntuarias, un impuesto a las transacciones financieras sobre $750 y también, digamos, incluye un impuesto al pago retiro bancario sobre $5.000. A ver, Lorena, danos el marco y entramos a tratar de entender esto y a ver también lo que piensa la oposición, en este caso representada por Milena Escalón. Bueno, en realidad este conjunto de reformas tiene 3 paquetes, pero no son esos, sino que son, por un lado, emisión de bonos para mejorar el perfil de la deuda. En segundo lugar, un conjunto de ajustes a impuestos y creación de algunos impuestos para mejorar los ingresos y la equidad tributaria. Y en tercer lugar, la ley de responsabilidad fiscal, que ya será un marco normativo que va a, por ley, establecer algunos indicadores para el desarrollo de la finanza. Solo para aclarar, es lo que yo dije, a lo mejor faltaba el tercero. Pero es clave, bueno, porque vamos. Es el primer... La verdad es que el que menos se ha hablado, y bueno que lo es muy importante, primero porque es primera vez en el país que vamos a tener un marco normativo autónomo. Siempre los gobiernos, incluso a presión del Fondo Monetario, hacían sus acuerdos de stand-by. Nosotros ahora, y es una iniciativa de los partidos políticos que establecieron este compromiso hace año y medio, de que El Salvador se dotara de un conjunto de normas jurídicas en una ley de responsabilidad fiscal que ahora nos trae el gobierno. Entonces son 3 elementos que apuntan al, por un lado, saneamiento de las finanzas públicas, pero por otro, a abrir los espacios fiscales para consolidar los programas sociales y realizar las inversiones que la política de crecimiento inclusivo que el presidente electo Sánchez Serén tiene se hagan posible. Por ejemplo, si en la ley de socios públicos privados dejamos que el gobierno podía tener hasta un 3% de PIB de gasto fiscal, hay que ver de dónde va a salir ese gasto fiscal, pues porque es una autorización de incremento de gasto por la vía de inversión que no lo tenemos. Igualmente, si queremos continuar profundizando reformas sociales que mejoran la calidad de vida de los salvadoreños y salvadoreñas y por otra parte nos hacen más productivos, porque las mejoras sociales también inciden en la productividad, pues entonces necesitamos más ingresos. Pero ¿cómo hacemos si necesitamos más ingresos? Ahí es impuestos, porque de lo contrario es deuda. Pero por el otro lado no podemos gastar desenfrenadamente, entonces ya se da esta ley de responsabilidad fiscal que establece parámetros de ingresos, de gastos, indicadores
económicos que van a marcar en un marco de mediano plazo a la gestión pública. Y hablando de lo que es la reconversión de deuda, fíjate que cuando salió el presidente Saca, nosotros aprobamos una reconversión por 2.753 millones de dólares el 22 de mayo. Eso fue unánime. Nadie dijo ahí que no estaba bien, ni que era escándalo. Cuando entraba el gobierno de Funes. Claro, y todavía aún así le dejaron una deuda de 400 millones, o sea que estaba mucho más complicada la cosa. En este caso, las deudas, la que es para honrar los bonos del FOSEDU, pues ni crece ni baja la deuda, porque se va a quedar en el mismo saldo de 350, pero nos permite seguirla manejando. En el caso de la reconversión de letes, esto pasa a largo plazo, siempre se ha hecho, cada nuevo gobierno ha reconvertido sus letes para dejar cierta flexibilidad al gobierno entrante. Para poder hacer posible el ajuste fiscal que plantea la Ley de Responsabilidad Fiscal, es necesario estas medidas y faltaría todavía resolver el tema de la crisis de la deuda previsional, que será en su momento otro gran tema de discusión. La filosofía con que están enfocados estos impuestos es que el que gana más paga más, que se siga combatiendo la evasión, la elusión, ¿verdad?, que se da tanto en las empresas legítimas como por la vía del lavado de dinero. Entonces, todas estas medidas que podemos hablar más despacio, impositivas, buscan mejorar la equidad, buscan mayor justicia tributaria, pero también elevar la recaudación para llegar a la meta que nos habíamos propuesto desde un inicio del 17% sobre el Producto Interno Bruto, meta que es pequeña comparado con países que tienen más desarrollo, pero que es la que vimos que era posible a nuestras capacidades sin, digamos, apretar tanto la economía, ¿verdad? Porque las enfermedades grandes no se curan de un solo. Así como no podemos sanear de un solo las finanzas públicas, no podemos de un solo decir que vamos a recoger todos los impuestos del mundo o de un solo llegar a un gasto más aproximado a la realidad. Ese es un camino que está planteado en estos tres elementos: impuestos, reconversión de deuda y ley de responsabilidad. Ok, quiero aclarar una sola cosa, digamos, antes de pasarle la palabra a Milena. ¿No es más deuda? Puede ser más deuda porque la reconversión de letes va a incrementar la deuda, en la medida en que esto sí se suma y la deuda flotante no, ¿verdad? Entonces aquí habría un incremento de deuda en este momento, pero que conforme vas pagando otras se nivela. Te voy a dar un dato de deuda que es interesante. Ahora ya, le voy a pedir una cosa a las dos. que ya me lo Yo sé que preguntaste. usted está muy inmiscuida en el término económico, pero nuestra población, en general nosotros, digamos, los que no estamos en la Comisión de Hacienda todos los días, hay un montón de palabras que no entendemos. Mientras más claro sea para el público televidente y para mí, mejor todavía. Bueno, te voy a dar un dato de deuda. La deuda pública sin pensiones está exactamente igual como porcentaje del PIB que lo que recibimos. La que ha incrementado la deuda de pensiones. Exactamente. La deuda pública es el 44.4% del PIB. La deuda de pensiones pasó de ser el 10.9% del PIB al 16.2%. Y se sabía que esta es una deuda que iba creciendo. Claro, pero es de reconocer que mantener la proporción de deuda PIB en lo que es la deuda del gobierno central, para mí es un esfuerzo bastante saludable. Ok. A ver si Milena puede responder a algunas de las cosas fundamentales que ha dicho. O comentar, digamos, ¿cierto? O comentar, básicamente lo que dijo últimamente de que no había más deuda, sino que era... Como porcentaje del PIB, que es lo que se debe medir. Ok. ¿Verdad? Y porque en términos absolutos puede crecer, pero lo que importa es la proporción que tenés comprometida. Ok, y que esto no afectaba a las mayorías y que además, digamos, era justicia tributaria. Responsabilidad fiscal, ley, me gustaría tratarla después un poco para entenderla. Es muy importante. No, yo sé que es importante, pero no sé si esto fue consensuado, ¿ya? Porque obviamente lo que quizás todos quisiéramos que hubiera una ley de responsabilidad fiscal.
Milena, Bueno. en términos generales, en lo que dijo Lorena. Nacho, yo quisiera aprovechar de decir que aquí hay dos puntos de vista muy diferentes. Nosotros como Arena tenemos la solvencia de haber contribuido durante este periodo en préstamos donde nosotros contribuimos con nuestros votos, préstamos que iban destinados para la gente, para la infraestructura, para el desarrollo del país, para educación, para el sector vulnerable, como por ejemplo el préstamo que hubo de PATI, que eso era para la gente más vulnerable, programa Piso y Techo, alimentación escolar y otros proyectos que nosotros contribuimos con nuestros votos. Lo que no contribuimos con los votos era en los préstamos, que son más de 600 millones, que eran de libre disponibilidad. O sea, servían nada más para el problema de caja que tenía el ministro en ese momento. Ahora, yo quiero recordarles que cuando entre este gobierno, nosotros dejamos la mesa limpia para que el gobierno al entrar no tuviera dificultades económicas. Y en aquel momento que se termina en 2009 el gobierno de la República, había una crisis financiera mundial que había impactado enormemente a El Salvador. Y habíamos tenido, bueno, una pérdida de empleos de más de 40,000 empleos que se perdieron en el 2009. Por supuesto, el déficit fiscal había subido al 5%, pero para poder dejar la mesa limpia, aprobamos 2.400 millones. De esos, se les limpió de letes 800 millones, o sea, de deuda de corto plazo, y se pasó a deuda de largo plazo. 653 millones de eurobonos, 450 millones del Banco Mundial, 200 millones que se reorientaron. Todo esto era para dejar al nuevo gobierno con la mesa limpia. ¿Qué pasa ahora? En el año 2012, en octubre, nosotros como Arena contribuimos con los votos para dar 800 millones de bonos, porque había un compromiso de Estado que si los inversionistas que compraron los bonos en aquel momento reclamaban el PUT, había que tener el dinero, sabiendo de que ese dinero no iba a ser, ese PUT no iba a ser aplicado. ¿Por qué razón? No iba a ser cobrado. No iba a ser cobrado. ¿Por qué? Porque el interés que pagaban era del 7 punto y algo. Y el interés mundial y el interés en el país no llegaba ni a 5%. Entonces la gente que tenía esos bonos era negocio para ellos quedarse con esos bonos. Entonces nos pide el gobierno que reorientemos eso. Cuando aprobamos esos 800 millones, hubo un acuerdo junto con el gobierno y lo firmamos todos los partidos políticos, en el que se iba un acuerdo de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad social, así se le puso al acuerdo en ese momento, donde venían una ley de responsabilidad, donde venía un compromiso de parte del gobierno de no subir el déficit a más del 2.7%, de tener una política de ahorro y de austeridad, de dar una ley de responsabilidad fiscal. ¿Y qué pasó? Nosotros, fíjese que yo he traído un comunicado que el Ministerio de Hacienda saca en aquel momento, en octubre del 2012, donde se compromete a cumplir el acuerdo de responsabilidad fiscal, y es más, el presidente de la República dice: me comprometo a cumplir este acuerdo, firmado por todos los partidos políticos. Hasta ahora han presentado una ley de responsabilidad fiscal que en lo poquito tiempo que he tenido el documento... No fue consensuada. Me doy cuenta, no está consensuada, me doy cuenta de que hay algunas cosas que se van a aplicar hasta dentro de 3 años, cuando ya vayan de salida.
Entonces, por esa Milena. razón Ah, es que yo Milena, quería sí. dejar claro que los 800 millones Ok. que ahora solicitan, los están solicitando cuando no hay una crisis financiera mundial, como en aquel momento que había una crisis financiera mundial. Y además de eso, hay un endeudamiento galopante. A mí que no me diga Lorena, Ok. de que no ha subido con respecto al PIB. En aquel momento estaba al 50% y ahora está al 60% del PIB. Ok, solo tengo que ir a un corte, después del próximo corte, Lorena, Lorena, te voy a dar la palabra, pero antes de ir al corte, por favor, Milena, respóndeme dos cosas. Sí. Mesa limpia, ¿qué es lo que pretende hacer este gobierno para el próximo gobierno? Dejar la mesa más limpia. Pero de esa mesa limpia que dejó Arena, la dejó con un endeudamiento alto también. Altísimo. O sea, Arena no entregó un gobierno con endeudamiento bajo, sino que endeudamiento alto. Eso hay que reconocerlo. Y por otro lado, el endeudamiento del sistema de pensiones es una bola de nieve que mientras más rueda, más aumenta con el paso de los años. Y se sabía que por estos años iba a crear graves problemas. ¿Esos no son atenuantes que hay que tomar en cuenta para ver la realidad? Sí, pero el endeudamiento de aquel momento era alrededor de 10.500 millones, por Ya. ponerlo en número redondo. Sí. Y ahora estamos en En 15.500 14 y tanto. millones. ¿Pero cuánto de eso es de pensiones? Aquí te puedo dar el dato. Ya, ok. Voy al corte y vamos a tratar de entender que esto. deje el dato Aquí lo para que tengo. se dé cuenta. Vamos a tratar de entender Aquí esto lo tenemos. de la mejor manera, porque yo creo que lo importante es Es que el público lo importante que entienda, la gente lo entienda. en lo que es, digamos, las bases más reales. Ya volvemos. Por supuesto que el principal argumento que todos consideramos es el país está más endeudado que antes, está sobreendeudado y no se puede endeudar más. Es lo importante de entender y es lo que tratamos ahora de preguntarle a usted para tratar de saber dónde está realmente ¿Cómo no? Vaya, la si verdad, hagan- si se puede llamar para, así. para que se hagan una idea, en estos 4 años y medio hemos pagado de servicio de la deuda 5.300 millones de dólares. O sea que más de lo que corresponde al presupuesto de un año se utilizó en pagar deuda, no deuda del presidente Funes, porque las deudas que están venciendo en estos 5 años son deudas que nos dejaron las administraciones anteriores de Saca de Flores y de Calderón Sol. Todavía hay bonos de la época de Calderón Sol que están venciendo en esta fecha. Y llegó el ministro Handal de Hacienda, cuando se fue a despedir, nos dejó un panorama de pago de la deuda hasta el 2035. O sea que cuando hablamos de deuda debemos entender que cualquier decisión en materia de deuda afecta para 1 o 2 décadas la economía del país. Y de lo que nos ha ingresado este año, más de la quinta parte, casi la cuarta parte, se ha dedicado al pago de estas deudas. Y muchas de estas deudas fueron para cosas que se fumaron, ¿verdad? Como los hospitales, las calles, ¿verdad? Los pozos de anda. Que se esfumaron. Porque no se hicieron y se acabó el dinero, a saber en qué lo gastaron. Pero ¿No sabe usted realmente, Lorena, en qué lo gastaron? Pues yo no sé en qué gastaron lo de maternidad. Lo que sí sabemos por los datos que nos presentaron es que el hospital no se hizo, ¿verdad? Igual lo demás. Entonces, esa ha sido una carga muy importante. Luego, sobre los dineros aprobados en el 2009, yo aquí traigo los dictámenes, eran retroactivos, porque eran para pagar gastos que ya se habían hecho sin dinero. Por ejemplo, los del FOSEDU, ¿verdad? Que hicieron los gastos contra unos papeles que después nadie quiso comprar. Entonces, habían grandes gastos por más de $1.000 millones que no se habían pagado. Entonces, realmente, este cierre del presidente Funes demuestra unas finanzas todavía con problemas, pero no en el nivel que nos las entregaron. ¿En menos nivel? En mucho menos nivel de problemas y en ruta de salida. La otra cosa que yo quería contarte es que, por ejemplo, la administración de Francisco Flores, por ponerte un ejemplo, subió la deuda en un 70%. O sea que entró con 5.535 millones de deuda y ya para el 2005
tenía 7.675 millones, casi más del 50% de incremento de la deuda, por ponerte un ejemplo. Y luego viene la administración Saca, que también era de Arena, porque Arena votaba para esas deudas, ¿verdad? Pasó de 7.284 millones a 11.172 millones de deuda. Es decir, cifras por arriba del 50%, 60% de crecimiento del saldo en cifras absolutas. Actualmente, de esta cifra que recibimos de 11.172, yo te daba el dato, estamos ahorita en 13.767. 13.760. Así es. ¿No está incluido pensiones ahí? Aquí todo, incluido Está incluido todo. Pero todo. ese mismo cuadrito que tú estás hablando... Ah, espérame, quiero ver si en el caso de esta que te di de los gobiernos incluía pensiones. Creo que sí, incluye los certificados. Qué extraño que ese cuadrito yo lo he visto y lo veo totalmente diferente, en lo que lo he podido ver en algunas redes sociales. No, porque vos tenés que ver este documento que ya tiene varios años de estar colgado en el Ministerio de Hacienda, que analiza las décadas anteriores de la deuda. Ajá. Y no ha cambiado, pues nosotros conocemos en Hacienda... Porque lo que he leído son 4.000 millones de dólares el incremento de deuda en este periodo, en este gobierno. No llega a eso. Ya pasó a 5.000 y algo. No Bueno, llega a eso. Hay cifras diferentes. ¿Por qué cifras diferentes? No, te quiero decir que no llega a eso, porque esto ya tiene totalmente el cierre de diciembre del año pasado. Y a este momento, ¿qué préstamos hemos aprobado? Bueno, lo que te quiero decir es de que para nosotros no quedó mesa limpia. Y hay que ordenar las finanzas si queremos avanzar. Aquí hay varios problemas que tenemos que resolver en el presupuesto. Por ejemplo, desde las administraciones anteriores se ha autorizado que gastos que no se hacen en un presupuesto se le carguen al que sigue. Entonces, todos los presupuestos vienen con 400 millones de desfase. Eso se traduce en letes. Por otro lado, se existen en la ley AFI el pago con notas de crédito. Esas notas de crédito que después se utilizan para pagar impuestos se convierten en letes porque ese dinero ya no te entra y son ingresos estimados. Si a eso le agregas que las devoluciones de IVA, ¿verdad?, tampoco aparecen en ningún presupuesto, no han aparecido nunca y no aparecen ahora. Entonces, eso te hace un conjunto de gastos que no aparecen reflejados en los presupuestos, pero que son carga de letes al presupuesto. Eso se tiene que corregir gradualmente. Por eso nosotros dimos ya en este presupuesto de este año la prohibición de las provisiones. Ahí vamos a hacer una corrección casi de 300 millones de dólares, porque se le ha prohibido a todas las instituciones provisionar, hacer gastos pues, con cargo al presupuesto del tengo año. que ir con Milena, se me está acabando el tiempo este bloque. Te quiero decir algo. Nosotros somos de la opinión que para continuar los programas sociales y para continuar en la inversión en infraestructura y ahora en conjunto con los asocios privados, el país necesita más recursos. Y estos recursos tienen que salir de las personas que históricamente han evadido y de una manera que la gente trabajadora y la clase media no salga golpeada. Y es lo que estamos cuidando en esta reforma tributaria. Milena, el problema es mucho menor que antes. Sí. Fue básicamente la frase que exactamente formuló Lorena. Y además no robamos, que ahí es una gran ganga. Ajá. Yo quiero decirte que no quiero entrar en la confrontación que ella ya tiene copiándole al presidente. Yo lo que sí puedo decirte es que el déficit fiscal fue de 4.643 millones en los 58 meses de gobierno hasta abril de este año. 2.088 millones más que el quinquenio anterior. Fíjate, la actual administración registra un déficit acumulado
de 4.643 millones, que esto a marzo del 14, que es 2.088 millones, que es el 82% más que el gobierno anterior. En impuestos, este gobierno, con las dos reformas tributarias que se hicieron, aumentó en la recaudación 3.711 millones. Hubo una mayor recaudación que el quinquenio anterior. Pero tiene un déficit fiscal del 4%, habiendo un compromiso con el Fondo Monetario del 2.7%, o sea, se pasaron 2% más del PIB, que llega a más de 900 millones. ¿Cómo se entiende eso? ¿Gasta más de lo que le ingresa? O sea, el déficit fiscal es que están gastando más de lo que le ingresa. Okay. ¿Verdad? Y ese ha sido el problema de este gobierno, que ha mantenido el gasto más arriba de lo que ingresa. Y por eso nos ha llevado a una situación caótica financiera fiscal. Yo insisto, nosotros como Arena, si en aquel momento, en el 2012, el gobierno hubiera cumplido con el acuerdo de responsabilidad fiscal, hubiéramos podido detener el deterioro que en este momento existe, porque ahora pregúntenle a los proveedores del gobierno, les deben más de 6 meses de pago. Entonces, cuando hay un rezago en el pago, cuando hay un déficit acumulado, que viene la desesperación de los 800 millones, que hay que pasarlos rápidamente porque no tienen dinero. ¿Por qué? Porque han gastado irresponsablemente, sin disciplina fiscal, más de lo que les ha ingresado. Y a mí que, cuando habla de los préstamos, nosotros tenemos un cuadro comparativo que te lo puedo dejar, del año 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, de todos los préstamos que han llegado a la Asamblea Legislativa y lo que se ha aprobado de endeudamiento público. Y eso nos ha llevado a un endeudamiento de más del 60% del PIB, que nosotros tenemos que poner a través de ese acuerdo que nosotros propusimos, poníamos los candados necesarios para que el ministro de Hacienda tuviera los argumentos de decir no podemos gastar más. Han gastado en gasto corriente, ha aumentado 975 millones más. Entonces, eso demuestra la falta de disciplina fiscal. Nosotros cuando hicimos el acuerdo, lo único que pretendíamos era contribuir para que las finanzas estuvieran sanas, pero no lo quisieron y ahora vienen a solicitar 800 millones más un paquetazo tributario que nosotros no lo hemos recibido hasta ahora, conseguir los borradores de lo presentado para poderlo estudiar y poder decirte que no podemos aceptar que se siga con este despilfarro que hay en estos gastos corrientes si no tenemos una ley que ponga los verdaderos candados para manejar las finanzas públicas con responsabilidad. Así es que en ese sentido decirte que el endeudamiento es el endeudamiento más grande de la historia de la vida económica del país, la de este gobierno de Mauricio Funes. Voy al corte, en el próximo bloque. Me comento yo. Sí, por supuesto, y también, digamos, hablar de esta ley de responsabilidad fiscal, que es la que, digamos, cierto, debiera ser una ley que cuente con el apoyo de todos, que sea consensuada y cuente con el apoyo de todos, y de ahí para adelante se trace una hoja de ruta. Ya volvemos. Bueno, hay versiones totalmente contradictorias en este programa. Sí, pero cifras. Como más de alguno que oiga, me imagino que lee la información correctamente. Yo quiero recordarles que el déficit fiscal se está moviendo entre 3.5 y 4% del PIB. Si fuera el 4, ojo, si fuera el 4, con un PIB
de 24.500 millones de dólares, si llega a 4 van a ser 980 millones y no los 4.000 que dice Milena. No, o sea, yo dije acumulado en los 5 años. Es que no, perdóname, no. Vaya, pero es que ahí tenés un error porque eso se salda cada año. No, pero acumulado era eso. Entonces podemos hablar cualquier cosa, pero el déficit no se acumula, es año con año. Pero yo dije que eran más de 900 millones. Si sumamos los déficits de los 20 años de Arena, pues ya no ajustaría la cuenta. Pero como medida correcta... Si estuviéramos comparando 20 años, lo hacemos. Con medida correcta es año con año, y yo por eso estoy dando el déficit que hay ahora, porque no es acumulable. Ese es un malabarismo que no sé qué economista le enseñó, pero que para efectos de medición no es acumulable. Esa es una primera cosa. Y para efectos prácticos no se acumula, es año con año. Primera cosa. Segunda, de lo que se contrae de deuda hay que descargar lo que se paga. Tenés que descargar 5.300 millones de dólares que hemos pagado, deudas que adquirió Arena, no sé cómo, pero que ahora tenemos que pagar de todas formas. Una tercera cosa que yo quiero decirles es que el gasto corriente incluye salarios. El gasto corriente incluye medicamentos. El gasto corriente incluye equipamiento, transporte, etcétera. Por eso el FMLN se opone a recortar los gastos. Nosotros estamos más bien porque se vuelva más eficaz, más eficiente, más oportuno, más pertinente, pero no por un recorte. Nosotros estamos en contra de los despidos masivos como medida de saneamiento fiscal. Ni siquiera cuando llegó el presidente Funes hubo despidos masivos, porque estamos en contra de eso. Además, Arena y otros partidos también han insistido en los escalafones y otra serie de medidas que elevan el gasto corriente. Entonces aquí no se puede querer que por un lado se cumplan obligaciones de gasto corriente que van en crecimiento y por otro lado te dicen corte el gasto corriente. Tenemos que arribar a una decisión más consistente, que es hacer un gasto más efectivo, controlar su ritmo de crecimiento, porque una cosa es no cortarlo y otra cosa es de qué manera va a ir creciendo este presupuesto, que debe ser de una manera más racional y más razonable. Y por otra parte, buscar los recursos. La ley de responsabilidad fiscal, que es para mí el tema principal de este conjunto de reformas, yo estoy contenta de que se haya presentado. Desde que se estableció el compromiso, el gobierno realizó una serie de estudios muy importantes con apoyo de organismos internacionales como el BID, como GIZ y otras entidades, de manera que podamos contar con una ley que encauce las finanzas públicas, pero que determine hasta dónde se puede endeudar el Estado. Claro. ¿Que determine los límites? Claro, da indicadores concretos de gasto corriente, de gasto de inversión, de remuneración. Ahora, Milena decía, el problema aquí de esa ley, que estamos recién conociendo, hay plazo hasta 3 años para poder empezar a cumplirlo. Debe ser más largo, el panorama fiscal debe ser de mediano plazo. Nosotros no podemos hacer política solo cortoplacista, debe ser de mediano plazo. Entonces hay cosas que entran en vigencia a menos de 3 años, otras que se consolidan en 3 años, y se exige que lo que se hace en el corto plazo presente la cuenta de mediano plazo, que es donde se siente el gran golpe. Entonces yo creo que hay que leerla bien, y no son borradores, y la ley ya está en los proyectos entraron a la asamblea el jueves pasado. Cualquier diputado responsable puede pedir sus copias, porque ya oficialmente están presentados. Y el consenso o mayoría sobre estas leyes no se hace afuera, sino en la comisión, que es donde la vamos a estudiar, y luego en el conjunto de fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa, que yo espero apoyen esta ley. Entonces, si te parece, hablamos un poco más de la ley de responsabilidad fiscal. Ya el tiempo se está yendo, pero tremendamente. Milena. Sobre la ley de responsabilidad fiscal, quiero decirte que cuando nosotros propusimos el acuerdo de sostenibilidad, hablábamos que la reducción del déficit fiscal debería de quedar en la ley hasta un 2.7% del PIB, que deberíamos de reducir la autorización de emitir deuda flotante del ETES a un 20%. Ahorita está el 40%.
debería de ser menos del 20%, pero en aquel momento dijimos, bueno, por lo menos al 20% ahora y vamos reduciendo hasta llegar al 15%. Y luego presentar una política de ahorro y de austeridad que autorice una reducción del 10% de bienes y servicios. La ley, nosotros, al ver que el gobierno no presentaba la ley, nosotros presentamos una ley de responsabilidad fiscal que está en la Asamblea Legislativa y que vamos a tener que comparar con esta que ha presentado el gobierno. Y ¿Esos límites no lo establece la ley que presentó el gobierno? No lo sabes. Yo te lo leo ahora. Esto que ha presentado el gobierno, no sé, porque nosotros nos vamos a reunir para poder estudiar esa ley a profundidad comparada con la que nosotros presentamos. Nosotros, ¿qué pedíamos? Que había que mantener un equilibrio fiscal en la ley que nosotros presentamos sin sacrificar el gasto social, por lo que la asignación de recursos para el área social prioritaria no podría ser menor del 45% en el presupuesto. O sea, dejábamos que la parte social quedara protegida, destinándole el 45% al área social. Que el déficit fiscal, excluyendo el pago de pensiones, no podría ser superior al 1.5 del PIB. Que el límite máximo para la deuda pública fuera del 48% y que el exceso a eso se fuera disminuyendo en un plazo de 15 años. O sea, era una ley que te daba la posibilidad de irte disciplinando en el tiempo. Que el saldo de emisión de letes, decíamos nosotros, debería de llegar a un 15% máximo, ¿verdad? Entonces, me da por favor, un segundo para hacer una pregunta, Lorena. Lo que ha dicho Milena, las condiciones de esa ley que establece el Partido Arena, ¿son similares a las que están en la ley? Estas están mejor. Por ejemplo, la deuda propone llevarla a 42% y ella dice 48%. Ya, ok, pero anda por ahí. Está dentro de la... Depende, mira, Okay. en política fiscal debemos hacer un debate amplio, pero lo que sí está claro es que hay que tener algunas cifras indicativas para encauzar el manejo. Solo quiero preguntarle a Milena porque obviamente el Partido Arena y también, digamos, la empresa privada, cuando habla de este caso, habla mucho, digamos, de la exigencia de una responsabilidad fiscal. ¿Ya? La vez pasada se firmó un acuerdo que no sé si se cumplió, ustedes dirán, ¿Qué es eso? pero ahora es una ley. Sí, no se Ahora cumplió. es una ley. El acuerdo no se cumplió. Ahora es una ley. Así Pregunto, si la ley de responsabilidad fiscal contempla las mínimas, las exigencias que ustedes han señalado, lo que debe ser una responsabilidad fiscal futura, ¿estarían dispuestos a dar los votos por este próximo, por los 800 millones de bonos y los préstamos solicitados hasta ahora? Yo diría ¿Para que dejar mesa limpia? nosotros no podríamos en ningún momento aprobar más endeudamiento del país si no hubiera una ley de responsabilidad. Por eso digo, la ley está ahí, obviamente ustedes no la han estudiado todavía. Que tuviera y que llenara los requisitos de poder tener esa verdadera disciplina fiscal. Porque, por ejemplo, el gasto corriente recurrente podrá ser financiado con ingresos temporales o endeudamiento público de ningún tipo. No que ahora tú te prestas para pagar gasto corriente, Milena, y eso ha endeudado enormemente al país. Me imagino, digamos, que con los argumentos que ha utilizado el Partido Arena, la posibilidad de tener una ley de responsabilidad fiscal es realmente, cumple, digamos, con lo que ustedes han estado pidiendo hace tiempo, de que el país tenga una ley de responsabilidad fiscal que ponga límites al endeudamiento, etcétera. Si esta ley que hoy día está en la Asamblea Legislativa cumple con los requisitos básicos, o se puede negociar para que quede, digamos, consensuada, eso sería un punto importante como para decir, ok, le dejamos la mesa limpia al gobierno del presidente Sánchez Serén. Yo creo que el nuevo gobierno debe de entrar primero para poder dialogar con él, porque ¿de qué sirve que nosotros estemos diciendo vamos a dar una ley que presentó Mauricio Funes y Mauricio Funes va de salida? Si es cierto que el mismo ministro de Hacienda va a ser el ministro de Hacienda de
del nuevo gobierno, pero el compromiso debe de ser con el presidente de la República para poder saber cuál va a ser su política en la parte financiera fiscal. Y en ese sentido creo que necesitamos conocer a profundidad lo que es la ley y ver cuáles son esos términos de que va, si van a dejar 3 años para la aplicación o cuántos años para ir aplicando, y no vamos a tener el mismo despilfarro de ahora, el mismo aumento en gastos corrientes y llegar al final del periodo con que está el país en una situación caótica como la que se encuentra en este momento. Corte. Y después voy yo. Después vamos al bloque de preguntas del público. Pero yo quería comentar algo sobre la ley. Yo les puedo dar 1 minuto cada uno, pero no, ¿ahorita no más de 1 o minuto. después del corte? Ya. Bueno, yo lo que quería decirles es de que esta ley de responsabilidad fiscal es muy importante. Tiene metas sobre el balance primario que se pretende que sea positivo a partir del 2015. Plantea llegar al 17% de recaudación tributaria sobre PIB. Plantea un indicador de gasto corriente que no sea superior al 19% del PIB. Plantea mantener el nivel de remuneraciones en el 9% del Producto Interno Bruto. ¿Plantea ahorro? Al tener un balance primario positivo, entonces comienza tu ahorro corriente. Mientras no sea positivo, no puede ser. O sea que ahí viene siendo lo mismo. Y por el otro lado te plantea que los bienes y servicios propiamente dichos no sean superiores al 3.5% del PIB, y plantea reducir el nivel de deuda, excluyendo pensiones, por supuesto, al 42% del PIB en los próximos 7 años, que me parece que es una meta bastante más agresiva que lo que ha planteado Arena. Plantea la rendición de cuentas obligatoria al público, plantea un estimado de mediano plazo fiscal que se debe actualizar año con año, o sea que si cada año yo debo alargar a 10 años mi análisis. Disculpen el problema de tiempo que tengo que ir al corte. Entonces te digo todo esto para que comprendamos que se trata de un conjunto de reformas para entrar en el ordenamiento. Milena, en el próximo bloque te va a dar un poco más de tiempo para que puedas responder. Tengo que ir al corte, vamos a tener el próximo bloque, creo que 5 minutos nada más. Ya volvemos. Vamos rápidamente a don Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches. En efecto, rápidamente por cuestiones de tiempo, en Facebook dice Juan José Alvarado, una pregunta para ambas. ¿Estamos viendo un acercamiento real entre los dos partidos grandes de este país para trabajar juntos por El Salvador, o después de las fotos y reuniones volveremos a ver la polarización en la Asamblea y demás instituciones? Roberto Esmaján dice, delito fiscal. ¿Consideran los señores diputados y diputadas que el salvadoreño se encuentra listo para esta tipificación de conducta? Gerson Leonel dice, ¿será que la solución son más impuestos? Deberían de reducir los gastos en las carteras de Estado, puntualmente la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Ahí está todo el despilfarro, plantea. Ricardo Antonio Minero Ramos dice, muy técnico, pero quisiera saber algún beneficio para todos aquellos que seguimos y seguiremos pagando impuestos. Rafael Mengíbar dice, urge redefinir un modelo económico coherente con la realidad de las finanzas públicas y reglas claras para invertir. Carolina Franco dice, los eurobonos, 800 millones de pagos de letes, es para pagar gasto corriente de esta administración, plantea Carolina Franco. Carlos Larios dice, en las palabras para los que no manejamos términos económicos, expliquen por qué es conveniente o no es conveniente este paquete. Pregunta específicamente Carlos Larios. Rodrigo Cerritos dice, ¿cuánto se endeudó este gobierno y para qué se ocupó y cuánto se pagó? Peter Dumas dice, ¿es transparente la forma en que Arena se le terminaron los argumentos? Pues la situación económica en su mayoría es su culpa. Carlos Santizo dice, ¿qué ha hecho el gobierno con los miles de millones de dólares otorgados en estos 5 años? Endeudan más el país y no se ven las obras. Finalmente vemos lo que dice Juan Carlos López, este gobierno se ha endeudado por 6.000 millones más. ¿A dónde está el dinero? André Cardona dice, poca información por parte del gobierno sobre la reforma fiscal.
muy poca, según plantea André Cardona. Hay otras interrogantes más, pero tenemos poco tiempo. Quizás hay información, lo que pasa es que traducirla es difícil para los que no estamos en el área económica todos los días, los que no hemos cursado estudios de economía. Para el público en general no es fácil comprender esto, y también está este problema de las cifras que son totalmente contradictorias entre las versiones de cifras. Sí. Bueno, lo primero es que las cifras correctas deben ser las que nos da el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda, porque son los únicos entes que llevan la consolidación de las cifras, y ahí no hay contradicción, salvo que uno tranquilamente cambie la cifra, pero las cifras oficiales son únicas y están en la web de los dos ministerios. Este gobierno pagó 5.300 millones de deudas, entonces podríamos decir que el incremento del saldo de la deuda es la diferencia entre lo que se pagó y lo que nos desembolsaron. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, el saldo de la deuda, incluidas las pensiones, creció en 3.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad, 1.800 millones, corresponden a la deuda previsional, que esa no es responsabilidad del gobierno. Y por parte del gobierno, la deuda que creció fue de 1.200 millones de dólares como saldo, ¿verdad? ¿En qué se ha gastado? Pues ahí pueden ver las carreteras, ahí pueden ver la Diego de Holguín, ahí pueden ver los cambios de tuberías, ahí pueden ver los hospitales, el último, el de maternidad, pueden ver la inversión en agricultura, en paquete escolar, en Ciudad Mujer. Creo que si algo se va a heredar este gobierno es obra visible y tangible. ¿Para qué necesitamos estos impuestos? Pues justamente para profundizar los programas sociales, para darle sostenibilidad y ampliarlos, y para poder tener recursos para apoyar la inversión pública, porque al final, para estos 5 años, el problema principal va a ser generar empleo, y el empleo se genera dando condiciones para la inversión pública y privada. Por ejemplo, si no tenemos todo el sistema vial en buen estado, eso afecta a la inversión privada. Si queremos impulsar a socios público-privados, tenemos que disponer de recursos para aportar a estos asocios. Si queremos mejorar la capacidad de nuestra fuerza laboral para que corresponda a las necesidades de empleo mejor remunerado y más decente, tenemos que invertir. Entonces hay que invertir para poder salir adelante, y los recursos que el gobierno gasta siempre salen de los impuestos. Aún la deuda se termina pagando con impuestos. Por eso es tan importante este nuevo conjunto de reformas que, como es subrayado, tienen la lógica de que el que gana más pague más, y que el que no gana más pues pague menos. Lo que dicen del delito fiscal, esto quedó planteado desde la reforma del 2009, y la Comisión de Legislación prácticamente no ha querido darle trámite, pero es que ocurre que ahora los evasores, como saben que no van a la cárcel, pues prácticamente juegan con el Ministerio de Hacienda buscando soluciones administrativas, y por eso es importante que, como hay en la mayoría de países, cierto tipo de faltas o de robo de recursos del Estado por la vía de no pagar impuestos, pues hombres sean castigados con cárcel. Ok. Milena. Yo quisiera decirte que la economía de este país la estamos sintiendo todos los salvadoreños y salvadoreñas en el bolsillo. El impacto del alto costo de la vida lo estamos sintiendo. Y el gobierno nos da la respuesta con un nuevo paquetazo tributario. Y quiero decirte, El Salvador no ha crecido más del 1.9%. Es el país en donde menor inversión existe de Centroamérica. Es el país que tiene los indicadores que van cada vez deteriorándose en competitividad, en poder hacer negocios.
Entonces, cuando vemos que el país va de retroceso, con un endeudamiento de un 60% del PIB, que ha tenido que pagar intereses de otros créditos, claro que sí. Sí, a este gobierno le va a tocar pagar los intereses de todo el endeudamiento que ha tenido Mauricio Funes, y así sucesivamente en el tiempo. Así es que no vengan a decir que en eso se les ha ido el dinero. Un déficit fiscal del 4%, una verdadera indisciplina fiscal, un crecimiento en remuneraciones de más de $1.000 millones. Entonces, cuando vemos todo eso y cuando un gobierno que se supone debe de ser serio ante la oposición del país, porque la democracia es pesos y contrapesos, y la oposición le dice, te aprobamos 800 millones por segunda vez, porque habíamos limpiado la mesa en el 2009, en el 2012 otros 800 millones, y ahora otros 800 millones. O sea que hoy va a ser 3 veces ya 800 millones para limpiarle la mesa a un gobierno que deja el país endeudado en un 60% del PIB. Y entonces, cuando nosotros hablábamos del acuerdo de responsabilidad fiscal y decíamos, para aumentar el presupuesto debe de haber un promedio porcentual de crecimiento, porque ¿cómo vas a aumentar tú el presupuesto si no has tenido un crecimiento? ¿Cómo vas a aumentar el gasto corriente si no tenemos un promedio de ingresos de 3 años anteriores? Eso se lo decíamos para contribuir, no para obstaculizar. Entonces, nosotros como Arena hemos hecho todo el esfuerzo de cumplir con nuestro lema, que primero es El Salvador, con esa visión de país. Y por eso fue que propusimos esto. Y ahora nos viene en el último momento, cuando ya se va y cuando deja el país en una total crisis financiera fiscal, vienen con otro paquetazo tributario y con que aprobemos para limpiar la mesa nuevamente con 800 millones de dólares. Bueno, desgraciadamente el tiempo nos deja un montón de inquietudes. Todavía yo no sé, digamos, si puedo dejarla ya invitada para hablar de esa ley de responsabilidad fiscal. Creo que sería bueno que hablemos de esa ley más en profundidad, y también yo agregaría, aparte de eso, sin la necesidad de hacer algunas modificaciones a la ley de presupuesto, porque creo que seguir aprobando presupuestos desfinanciados y sobre todo con ítems que no existen, que es lo que hablábamos en uno de los cortes, creo que es importante también hacerlo, porque si no, los problemas siempre los vamos a seguir teniendo. ¿Puedo hablar yo, verdad, ahora? Sí, pero ya se nos acabó el tiempo. Bueno, 30 segundos. Despedirles y pedirles que confíen en que el profesor Sánchez Serén es una persona muy responsable, muy austera. Se va a vivir a su casa, te cuento, Nacho. Ah, se va a vivir a su claro, casa. No va a vivir en la residencia presidencial. Él es un hombre sencillo. Y vamos a tener un gran ejemplo con él para seguir adelante trabajando por el país. Yo también quiero decirles que el presidente Funes ha hecho un gran esfuerzo de inversión, sobre todo en el área social, y en ese sentido vamos a continuar invirtiendo y mejorando en todo lo que son los programas sociales. Bueno, gracias Lorena y gracias Milena por estar esta noche. La dejo comprometida para que hablemos de esta necesidad de la responsabilidad. Que sí, pero fiscal. No le decimos cuándo. Son bromas. Cuando ya está un poquito más avanzado. Cabal, es correcto. Sí. El estudio Nosotros tenemos una ley muy buena la que presentamos. Muchísimas gracias a ambas. Amigos televidentes, los espero mañana, siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.